Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Primero quiero agradecer a las autoridades del Congreso que me hayan conferido el honor de presidir este panel. Yo soy medievalista. Para una sesión sobre cambio tecnológico parece lo menos adecuado, pero también he presidido hasta el año pasado la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y ahí hay un tema que se conecta un poco más con esto. Se continúa aquí una línea temática del Congreso inaugurada con la sesión plenaria de esta mañana sobre el español y la sociedad digital. Como habrán podido comprobar a esta altura del desarrollo del Congreso, las líneas temáticas no son líneas paralelas, son líneas que se cruzan constantemente. De modo que ya hubo muchas menciones a la lengua, la cultura y el cambio tecnológico que se abordará aquí de manera específica. Mi interés en el tema es teórico y académico, en tanto miembro de la asociación que acabo de mencionarles, y cuya página web invito a visitar a toda persona interesada en el tema. Basta googlear Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Dentro de eso, un problema que me interesa especialmente tiene que ver con la producción de textos para un nuevo público lector, que son los robots. Por primera vez hay que pensar los problemas comunicativos entre máquinas y seres humanos de una manera muy particular, algo que todos hacemos también de manera impensada cuando ponemos ese signo previo al hashtag en un tweet, ¿no? Eso no es para una persona, eso es para que lo lea un robot, ¿eh? O sea que ya empieza a haber una interacción. Bien, pero sobre los distintos temas que involucran a la lengua, la cultura y el cambio tecnológico hablarán los especialistas aquí invitados. Mi función es presentar ahora al coordinador de este panel, Gustavo Guerrero, que es miembro correspondiente en Francia de la Academia Argentina de Letras. Gustavo es profesor de Literatura y Cultura Hispanoamericanas Contemporáneas en la Universidad de París-Sena y en el Instituto de Estudios Políticos de Saint-Germain-en-Laye. Paralelamente se desempeña como editor de la Casa Gallimard para el área española, portuguesa e iberoamericana. Estudió Letras Modernas en la Universidad de París III y se doctoró en Historia y Teoría Literaria en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Editó junto a François Val las obras completas de Severo Sarduy en la colección Archivos. Ha sido asimismo responsable de la edición de los cuentos completos de Arturo Uslar Pietri, que se publicó en España para conmemorar el centenario del escritor venezolano. Y también del volumen antológico Conversación con la Intemperie, de Barcelona 2008, una muestra de la poesía venezolana del siglo XX. Asimismo, fue editor de Cuerpo Plural, antología de la poesía hispanoamericana contemporánea, y Le Bon Nouvelle de l'Amérique latine, Anthologie de la Nouvelle latino-américaine contemporaine del año 2010. Como ensayista ha publicado La Estrategia Neobarroca en el 87, Itinerarios en el 97, Teorías de la Lírica 98, La Religión del Vacío y otros ensayos en 2002, que fue finalista del Premio Bartolomé March de Crítica Literaria en Barcelona en 2003. Historia de un encargo, la cátedra de Camilo José Cela, de 2008, con la que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo. Y, recientemente, Paisajes en Movimiento, Literatura y Cambio Cultural entre dos siglos, publicado en Buenos Aires en 2018. Fue profesor invitado del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton en 2009-2010 y en 2014 fue profesor invitado de la Universidad de Cornell y actualmente dirige el proyecto Mediación Editorial, Difusión y Traducción de la Literatura Latinoamericana en Francia en la Escuela Normal Superior de París. Paso la palabra a Gustavo Guerrero. Bien.
Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias al presidente por la presentación. Yo voy a ser muy breve. Simplemente quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes esta tarde, a los organizadores del Congreso de la Lengua, y muy particularmente, muy especialmente, quiero agradecer a la Academia Argentina de las Letras el honor que me ha hecho al nombrarme corresponsal en Francia de esta institución. Es para mí un verdadero honor unirme a esta academia, y no quería dejar de decirlo públicamente. Es mi primer acto como académico y llevo aquí con mucho orgullo este botón argentino. Bien, pasemos ahora a la presentación de la mesa. Como el título lo indica, Lengua, Cultura y Cambio Tecnológico, el objetivo de este panel que vamos a tener esta tarde es abrirles perspectivas para la comprensión de las principales transformaciones que la revolución electrónica y digital ha acarreado en nuestra manera de entender y de emplear el idioma a lo largo de los últimos 30 años. Los destacados investigadores, periodistas y agentes culturales reunidos esta tarde para abordar el tema van a disertar sobre la evolución del español en sus diversas áreas de especialidad, y las ponencias que nos van a dar van a tratar de responder brevemente, 10 minutos para cada uno, van a tratar de responder brevemente a algunas de las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en la investigación periodística y qué ha significado para el oficio de periodista la aparición de las redes sociales como productoras y difusoras de información? ¿Qué cambios se han producido en el uso del español en los periódicos con el paso del soporte de papel, al soporte digital? ¿Cuáles han sido los aportes de las aplicaciones lingüísticas de reconocimiento del habla y de traducción automática a nuestro conocimiento y empleo del idioma? Y, en fin, ¿qué efectos ha tenido la revolución tecnológica en el estudio y comprensión de nuestra cultura? ¿Y cuáles son esas nuevas herramientas tecnológicas de que disponemos hoy para estudiar la evolución del español en España y América? Vamos a empezar con la última de estas preguntas, y para contestarla va a estar con nosotros hoy la profesora Concepción Company de México, que va a hablarnos de corpus históricos electrónicos y generalizaciones en lingüística histórica. La profesora Company, nacida en Madrid, estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, así como también la maestría y el doctorado en Lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México, la célebre UNAM. La profesora Company es autora de 8 libros y editora de 29, además de haber escrito más de 100 artículos y capítulos de libros en revistas y libros de arbitraje internacional. Ha sido ponente plenarista en 24 congresos internacionales, y entre sus obras destacan, voy a citar solo algunas: La frase sustantiva en el español medieval, 4 cambios sintácticos, de 1991, Documentos lingüísticos de la Nueva España, de 1994, Léxico histórico del español de México, en coautoría con Chantal Melis, de 2002, Los 7 tomos de la sintaxis histórica de la lengua española, La frase verbal, de 2006, La frase nominal, de 2009, y Adverbios, proposiciones y conjunciones, relaciones interorracionales, de 2014. Desde 1990, la profesora Company dirige la revista Medievalia y es responsable de su colección de publicaciones, las publicaciones de Medievalia. Es además investigadora emérita de la UNAM, adscrita al Instituto de Investigaciones Filológicas, y sus áreas de investigación son la filología, la sintaxis histórica, la gramática histórica, la teoría del cambio lingüístico y la historia de la lengua española. Actualmente, y desde hace ya muchos años, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y su trabajo ha merecido distintos e importantes reconocimientos, como el ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México desde 2010, Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1992, Premio Nacional de Lingüística Wigberto Jiménez Moreno en 1995, Premio Universidad Nacional de Investigación y Humanidades de 2012,
En 2015, fue nombrada vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española. En 2016, investigadora emérita del UNAM, y en 2018 se le otorgó la Medalla al Mérito de la Universidad Veracruzana. Preside desde 2007 la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que es miembro de número desde el 10 de noviembre de 2005. Es además miembro del Colegio Nacional de México desde febrero de 2017. Bienvenida, profesora Company, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias al profesor Gustavo Guerrero. Quiero dar unas encarecidas gracias a la ciudad de Córdoba, a los cordobeses, a la organización, por la gran hospitalidad, la amabilidad, la gestión eficiente en todo momento, y ya sin más me dedicaré a lo que vine, que es un corpus electrónico, para qué sirve, y voy a enfocarme en qué utilidad podría tener para maestros, para docentes, porque pueden generar grandes curiosidades y vínculos insospechados entre gramática, cultura e identidad y visión de mundo de el pueblo que escribe o que habla en una determinada lengua, en este caso la española. Como todos sabemos, las tecnologías de la lengua, el mundo tecnológico, se divide en tecnologías de producción y tecnologías de comprensión, porque reproducen lo que hace cualquier hablante en la vida cotidiana, que es producir o hablar y comprender lo que otro le dice. Bien, yo me voy a centrar en un tipo especial, un subtipo particular de tecnologías de comprensión que se llaman corpus electrónicos. Pueden ser sincrónicos o históricos, aunque desde mi perspectiva, desde la disciplina de alguien que trabaja gramática histórica, la historia de una lengua llega al día de hoy, porque es una constante transformación imperceptible. Entonces, se complementan los corpus. En la lengua española hay aproximadamente 10 corpus importantes de almacenamiento masivo de datos. Los corpus electrónicos son almacenamiento masivo de datos, datos organizados. Cuando digo masivo, son millones de palabras almacenadas que permiten búsquedas desde muy diferentes ángulos o de muchas maneras. Y yo creo que los corpus tienen dos finalidades básicas. En general, los corpus electrónicos. Uno es que preservan la memoria histórica de un pueblo. Es como una gran biblioteca virtual, porque tienen millones de datos, millones de páginas metidas en esos corpus, pero a diferencia de una biblioteca virtual que casi siempre tiene los libros en imagen, en JPG o en PDF, los corpus electrónicos tienen la información organizada para que el usuario pueda buscar de maneras muy distintas y mate la curiosidad intelectual de modos muy distintos. Vamos a hacer una búsqueda en uno de estos corpus en un momento. Y la segunda utilidad inmediata, importante de un corpus electrónico es crear infraestructura para la investigación, tanto para los usuarios actuales, sino sobre todo para quienes habrán de tomar las riendas, la estafeta de enseñar, de investigar, de sostener la cultura y la educación en el corto y mediano plazo para cualquier país. Son particularmente valiosos porque en cuestión de segundos, al dar la información organizada, puede uno empezar a vislumbrar la relación entre lengua, cultura e identidad. En suma, antes de entrar al dato, son tecnologías de comprensión de textos escritos, sean textos de archivos, sean prensa, sean literatura,
Hay corpus electrónicos que están incorporando ya audio, no solo la transliteración, transcripción del habla, sino también el audio, y permiten búsquedas de esa oralidad. Es un almacenamiento masivo, están organizados con criterios específicos para dar cuenta de ciertos de fenómenos culturales, y vamos a hacer una búsqueda en el poquísimo tiempo. Esto es un corpus, Cordiam, es corpus diacrónico y diatópico del español de América, contiene los 19 países actuales hispanoamericanos, archivos en prensa y en literatura, más 5 países más, porque pertenecían a la corona española, y en esos países como Jamaica o Haití o en las Guyanas o el sur y el este, parte del este y el oeste de Estados Unidos se escribió en español hasta hace 150, 180 años prácticamente. Entonces contiene 24 países, es el único corpus a la fecha especializado solo en textos escritos en América y producidos por hispanohablantes nativos en un 98% o 95%, porque no siempre tenemos el dato. Si tenemos muchas dudas lo sacamos, el material, pero casi siempre la información nos dice de dónde era nativo, quién estaba o quiénes estaban escribiendo. Es un corpus radicado en la Academia Mexicana de la Lengua y codirigido por una colega que está aquí presente, Virginia Bertolotti, de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, y por mí misma en la parte filológica, lingüística. Por lo tanto, los corpus pertenecen al mundo de las humanidades digitales, que intentan dialogar entre lingüística, filología, en el caso de corpus históricos, e informática, y gestionado por el Instituto Politécnico Nacional en México en la parte del motor de búsqueda. Lo que hacen los corpus electrónicos no solo facilitan la vida, no sustituyen, anticipo que no sustituyen totalmente a la investigación tradicional, ni mucho menos, ni a la lectura placentera de un texto, no a la lectura de búsqueda de texto, pero sí hacen algo que en gramática histórica es un gran reto, que es hacer los vínculos entre hechos de gramática y hechos de cultura. Entonces le pedí a Marcelo que busquemos la palabra indios. Bueno, la pregunta de investigación, lo que hacen los corpus es poder hacerse nuevas preguntas de investigación. Surge, al ver el almacenamiento masivo de datos, surgen vínculos que uno no esperaba que existieran. Entonces, bueno, se me ocurrió cuando estaba escribiendo esta ponencia hace un par de meses, cómo conceptualizaron los españoles a los originarios de América, al indio. ¿Lo conceptualizaban en bloque o lo conceptualizaban de manera individuada? O sea, eso es una pregunta posible que seguramente a nadie se le habría ocurrido si no sabe que tiene disponibilidad de búsqueda inmediata. Y entonces vamos a buscar, perdón, pero es que no veo lo que los resultados. El micrófono por aquí. Vamos, ya, gracias. Y aquí dice, sí, no veo el número, bueno, lo primero que llama la atención es que la palabra indios escrita como hoy es muy poco frecuente. Pero si buscamos indios con Y, la búsqueda es plural contra singular. Si buscamos indios con Y, está dando en este momento 2000 y pico de casos, creo, más luego hay que buscar indios con... Gracias, me quedan 5 minutos, más hay que buscar indios con J inicial,
que también va a dar una gran cantidad, y habrá que buscar indios con Y inicial e Y intermedia, y esto nos dice que eran una realidad nueva para los españoles, para empezar, que no sabían siquiera cómo graficarla, cómo escribirla, pero también nos dice algo muy importante, y es que hasta bien entrado el siglo XVIII la escritura tenía muchísima más flexibilidad, que no se puede hablar de ortografía, ni siquiera de heterografías, sino solo se puede hablar de usos gráficos que no son al azar, sino que mantienen ciertas pautas, se llaman usus scribendi, y lo que quiero que vean es el almacenamiento masivo de datos, que nos dice que hay, ¿qué? 9.000, 8.000 y pico indios, no alcanzo a ver el número, 9.000 y pico, creo, de indios en plural, pero además, ven, a su izquierda dice 15, siglo XV, República Dominicana, es un texto administrativo, siglo XVI, es decir, en plural hay 9.000 y pico, más si le sumamos los indios con la escritura actual, más si le sumamos los indios con una I larga, que así se llamaba la J, antiguamente da exactamente, porque yo hice esa suma, 13.800 y pico de casos. Ahora, Marcelo, por favor, vas a buscar indio en singular con Y inicial. Y da 2.400, creo que son 2.000 y pico, no alcanzo a ver, sí, 2.401 casos. Si le sumamos indio en singular, son apenas 100 y pico de casos, indio con I larga son menos casos aún, y entonces la suma total es que en los textos del mundo virreinal o colonial, porque como ustedes saben no todos los territorios estuvieron adscritos a virreinatos, los indios fueron conceptualizados como bloque, no les interesaba el indio Pedro Sánchez, Pedro Pérez, Juan Pérez, sino que se conceptualizaron como un bloque. Y también luego buscamos en singular, y ojo, porque hay usos singulares que son igualmente indefinidos, los genéricos. El indio es el que sabe orientarse en la llanura, ese indio es igualmente inespecífico. Entonces, si hacemos luego el ejercicio de buscar los indios en singular y cuáles son identificados y cuáles son inespecíficos, genéricos, lo que sale es que el 91% de los indios que aparecen entre el siglo XVI y el XIX, porque este corpus llega hasta 1905, es que 91% de los indios no tienen individuación. Por lo tanto, en automático, en cuestión de segundos, podemos darnos cuenta, y esto es un ejercicio de búsqueda, como otro cualquiera, pueden buscar las palabras, las construcciones más diversas, y con ellas van a... Y un último ejercicio americano, o sea, ¿cuándo empezaron los americanos, autores de estos textos, sean de archivos, sean de literatura, sean de prensa, a llamarse a sí mismos americanos? Porque una cosa es vivir tener conciencia de que estoy en otra parte, y otra cosa es codificarme y escribir soy americano. Marcelo, por favor, si puedes teclear americano. Y buscar, pues lo que van a ver, vean qué tardía es. La generalización del gentilicio americano empieza en el siglo XVII, y cuando uno entra al texto, a los textos, este corpus permite además ver el texto completo. Creo que es el único a la fecha que permite ver el texto completo y bajarlo a su computadora. Lo que ve es que además es de un XVII muy, muy tardío, justo el periodo del criollismo. Empiezan a conceptualizarlo y a decirlo y a escribirlo
aunque llevaban 200 años los españoles en América y no todos los que conceptualizaban aquí eran españoles. Más bien, después del 17, Virginia Bertolotti y yo no hemos incluido españoles de nacimiento, sino originarios americanos. Pues bien, esto es una pequeña demostración de cómo el almacenamiento masivo de datos puede arrojar vínculos antes casi inimaginados, porque requeriría cientos de páginas, cientos de horas de estar sentados, una musculatura fuerte y poderosa y una paciencia a prueba de bombas para poder encontrar esto. En segundos, un corpus cualquiera, en este caso construido para que aflore el español de América y las muchas identidades del español americano, en cuestión de segundos ustedes pueden hacer vínculos interesantes que son todo un reto, y en gramática histórica es verdaderamente de las cosas más difíciles porque requiere mucha musculatura, paciencia, muchas páginas, y no es una biblioteca virtual, es un almacenamiento masivo, pero organizado de tal manera que el conocimiento, la curiosidad puede hacer búsquedas y concentra la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya habrán entendido ustedes que con este tipo de perspectivas no solamente podemos pensar de otra manera, sino que también la máquina nos induce a ver las cosas de otra forma. Algunas de estas bases de datos utilizan también visualizaciones que permiten poner en relación justamente repertorios de bases de datos diferentes y ver las cosas de otra manera. Bien, vamos a pasar ahora a escuchar a Ariel Torres, Buenos Aires, 1960. Ariel es periodista, escritor, empezó su carrera en 1978 en la revista Humor Registrado. Se desempeña en el diario La Razón, en la revista Descubrir, y desde hace 26 años es columnista y editor sobre temas de nuevas tecnologías en el diario La Nación. Mientras cursaba el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, empezó a estudiar programación hacia 1976, luego se especializó como lingüista en la Universidad de Buenos Aires con la profesora Beatriz Lavandera. Ha publicado los libros Bit Bang, Viaje al interior de la revolución digital, con la editorial Atlántida en 2009, y Hackearán tu mente, con la editorial Planeta en 2017. Entre otros premios, ha obtenido el premio Sadowski en 2005 y el premio Mariano Moreno en 2012 por su labor en el periódico La Nación. Bienvenido, Ariel. Gracias, Gustavo. No veo nada de lejos con los lentes puestos. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Academia Argentina de Letras, en particular a don José Luis Moure, que pensó en mi nombre para que yo esté aquí, a la Asociación de Academias de la Lengua del Español y, por supuesto, a la Real Academia Española, por haberme concedido este inesperado honor de participar de su Congreso Internacional de la Lengua. En los siguientes minutos voy a tratar de desentrañar algunas de las preguntas que planteó Gustavo Guerrero, y lo voy a hacer desde mi doble condición. Soy un hombre de letras que también entiende el lenguaje de las máquinas. He dedicado mi vida a escribir, empecé a los 10 años, pero a los 15 estaba empezando a aprender a programar. Estoy conectado a Internet desde hace casi un cuarto de siglo. Es desde ese cruce de dos culturas que no son muy afines, que yo quiero darles mi visión de lo que está pasando con el español, con algunos prejuicios que hay contra las nuevas tecnologías y también cómo ha cambiado el trabajo en las redacciones muy rápidamente, desde luego, por la avenida de estas nuevas tecnologías. Yo creo que antes de analizar de qué manera las nuevas tecnologías han impactado en el empleo de nuestro idioma, habría que empezar por aceptar que hay una suerte de descomposición cultural y lingüística bastante grande.
Yo lo percibo en mi actividad académica enseñando periodismo en la universidad. Los alumnos, muchos alumnos, la mayoría diría yo, llegan sin casi haber leído literatura y tienen muchas faltas en su cultura general. Se sostiene además el dogma de que no hace falta saber nada porque está todo ahí, en Internet. Hay honrosas excepciones, las puedo contar, diría, con los dedos de la mano, pero desde mi punto de vista esa crisis es aguda. La cuestión es si tiene que ver con las nuevas tecnologías o con algo más complejo, profundo y previo. Desde mi punto de vista es bastante fácil y cómodo atribuirles esta crisis a Internet, YouTube o los celulares, pero también es un atajo. Fíjense, y deben conocer muchos casos. Nos rasgamos las vestiduras porque muchos jóvenes no leen, pero lo hacemos mientras chateamos o miramos una serie en Netflix. Digo, si nosotros los adultos también hemos caído en la homérica hipnosis de las pantallas, ¿qué se puede esperar para los más chicos? Un niño es básicamente un imitador, no viene con manual de instrucciones, no tiene idea de lo que es ser adulto, él copia, él imita. Cuando les pregunto a mis alumnos si en sus casas sus padres leen o tienen una buena biblioteca, con demasiada frecuencia la respuesta es no y no. En cuanto a que la totalidad de lo que necesitamos saber está en la red, no es cierto. Y aun si lo fuera, de poco le serviría a una persona que no sabe casi nada, desde las leyes de movimiento de Newton hasta qué año cayó Constantinopla, desde el mecanismo de la fotosíntesis hasta cómo se hace el pan. El que no sabe casi nada, ¿por dónde empezaría a preguntar? Parafraseando, ex nihilo nihil fit, de la nada nada surge. La segunda parte de este planteo tiene que ver con el idioma en sí. ¿Nos estamos refiriendo a las destrezas lingüísticas inscriptas en nuestro ADN, a la pobreza del léxico, a la supuestamente rudimentaria manera que tenemos de escribir en Internet, a la mala calidad de la redacción? Les estaríamos concediendo demasiado crédito a las nuevas tecnologías si creyéramos que pueden efectivamente cambiar nuestro ADN. No. El ADN va a cambiar por efecto de la evolución durante cientos o millones de años. O bien, las funciones verbales de un individuo en particular pueden degradarse por el efecto de una lesión cerebral. Esto está muy estudiado, ciertamente. Pero no debido a Internet o las nuevas tecnologías, no tienen ese poder. El vocabulario, al revés que el ADN, es adquirido, puesto que, según todo indica, se lee poca literatura, no se aprenden nuevas palabras. Como para la vida cotidiana alcanza con unos pocos cientos, nunca se pasa de asombro a perplejidad, o de perplejidad a estupor, o de estupor a pasmo. Y así, efectivamente, el idioma se va empobreciendo. Respecto de la redacción, fuera de los chats y los correos electrónicos, tampoco se escribe mucho y bien. He visto una cantidad alarmante de alumnos que ni siquiera ha fijado el concepto de español. En esas ocasiones he tenido que explicar algo que nunca en mi vida pensé que tenía que explicar, que por lo menos lo básico en español, una oración empieza con una mayúscula y termina con un punto. Es cierto, como se verá enseguida, que en Internet no usamos una escritura convencional, pero los textos fragmentarios y anómalos, a veces casi agramaticales, no son el resultado de nuevas tecnologías. Esto viene de antes. Dicto clases en esa universidad de hace 13 años. Asisten alumnos de toda la región. En 2006 la crisis lingüística y de cultura general ya era patente. Y esos alumnos se habían formado sin smartphones y sin acceso a Internet, que llegó en el caso de la Argentina tímidamente en 1995, $300 por mes. Observemos ahora la escritura. Ahí hay sí fenómenos muy interesantes. Es una invención humana que permite plasmar el habla y ha demostrado ser excepcionalmente dúctil. El bustrofedón de los griegos era adecuado a los grandes monumentos. Hoy nos parecería una aberración. Lo mismo que la scriptio continua. La escritura meticulosa del libro o del periódico es un requisito ineludible porque el interlocutor y buena parte del contexto están ausentes. Hacen falta ahí todos los signos de puntuación, todas las mayúsculas, todas las tildes, la gramática escrupulosa y la palabra precisa. Pero en la red las cosas son completamente diferentes. En un chat el otro sí está presente y lo que importa es comunicar de forma rápida y eficiente mensajes instantáneos y fugaces. Créanme, despertaría mucha sospecha en cualquier chat que una persona escribiera como si fuera una página impresa. ¿Por qué? ¿Por qué despertaría sospecha? Simple, no es la norma de Internet. No se trata de una falla, sino simplemente de una norma diferente. Esa norma dicta que no hay tiempo para la prosa prolija.
Estamos charlando. Ahora bien, no confundan con el que escribe con horrores de ortografía y con las frases ininteligibles del iletrado. Esa persona está violando dos normas. Está usando mal el español, pero también está violando la norma de Internet porque no está siendo eficiente. Va a tener que repetir 20 veces las cosas para que se le entienda. Yo, que soy obsesivamente meticuloso con el artículo o con la página del libro, escribo en el chat casi sin mayúsculas, signos ni tildes. Rápido, eficiente, instantáneo y fugaz. ¿Qué es esto? Es la escritura, una vez más, adaptándose a un nuevo entorno. Lo hizo docenas de veces durante sus más de 5.000 años de historia. No es un defecto, es la manifestación de su poder de adaptación. Es un nuevo Bustorfedón, es una nueva scriptio continua. Una parte para los emoticones y emojis. Son ideogramas y pictogramas, sí. Y cumplen una función clave en las comunicaciones digitales. Si uno tuviera que explicar que lo que acaba de decir es una broma levemente irónica y con una pizca de picardía, necesitaría varios párrafos. Y no tenemos tiempo. Eso mismo se expresa con un guiño. ¿Es texto? No. Pero funciona bien, es coherente con la norma de Internet. Rápido, eficiente, instantáneo y fugaz. Y es, por lo demás, muy semejante a la comunicación no verbal que tenemos cara a cara, gestos, miradas, etc. No son nuevos, además. El primero en proponer que se representaran emociones mediante signos gráficos fue Ambrose Bierce, el escritor estadounidense, en 1912. Y los emoticones fueron inventados en la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, en 1982. No tienen nada de nuevo. En suma, es muy probable que Internet y las nuevas tecnologías no contribuyan a mejorar la crisis de lingüística y de cultura general. En la raíz de esa crisis está antes que nada el ejemplo parental y luego, por supuesto, un problema educativo. El problema es que muchos docentes se sienten frustrados porque me pasa a mí, ya el mal está hecho, el mal ejemplo de base. Todavía más, y como acaba de decir Concepción, estas nuevas tecnologías a las que se acusa permanentemente están ofreciendo herramientas idiomáticas increíbles para todo el mundo sin costo, como las de la RAE, las que mostró Concepción, el proyecto Tufts, el proyecto Perseo de la Universidad de Tufts en Estados Unidos, y sigue la lista. Quizás, paradójicamente, parte de la respuesta a esta tensión entre idioma y nuevas tecnologías esté precisamente en las nuevas tecnologías. Periodismo. Sí, el periodismo ha cambiado mucho por la llegada de las nuevas tecnologías. Hemos debido aprender conceptos exóticos, a titular de formas más atractivas, usar hashtags, emplear mensajeros con cifrado asimétrico en lugar del viejo teléfono de baquelita y sin duda la dinámica de la web es muy diferente de la del papel. Pero los periodistas, y esto es sumamente interesante, van a ver, hemos tenido que aprender a escribir cada vez mejor porque el primer enemigo del periodista en la web o en la red en general es el tedio. Hoy, para conseguir una pieza más sabrosa, ya no hace falta caminar hasta el puesto de diarios, hace falta hacer un clic. Lo realmente nuevo de estos casi 30 años de Internet pública es que 4.000 millones de seres humanos, más de la mitad de la población humana, accede hoy a un privilegio que hasta 1990 era patrimonio exclusivo de corporaciones, gobiernos y los medios. Esto es la comunicación masiva de información, ideas y opiniones. Se dijo, sin mala fe, aunque con cierta miopía, que esto equivalía al fin del periodismo. Es una confusión, porque el periodismo no es comunicar masivamente y nada más. Antes que eso, el periodismo es investigar y verificar. Las noticias falsas, viralizadas a ritmo escalofriante y a escala industrial, hacen que nuestra labor se haya vuelto clave para las democracias occidentales. Facebook, Twitter, Google se las ven en figurillas para resolver un intríngulis que nosotros ya despachamos en las redacciones hace más de 400 años. Siempre defendí desde que llegó Internet, porque algunos también atacan esto, el que cualquier persona pueda divulgar masivamente sus opiniones. Pero eso se llama libertad de expresión, no se llama periodismo. En suma, es, según pienso, y lo digo hace mucho, el mejor momento de la historia para ejercer esta noble profesión. En un océano de incertidumbre y literalmente inundados de información, los periodistas seguimos haciendo lo que venimos haciendo desde hace más de 4 siglos, intentar alcanzar lo más cercano que se pueda a la verdad. No es nuevo, concedido, pero es uno de los pilares de nuestras democracias e Internet y los algoritmos por sí mismos han demostrado ser incapaces de reemplazar esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel Torres, por esta intervención y también por haber respetado escrupulosamente los 10 minutos de texto. Vamos a pasar ahora a la lingüística, a la traductología.
con el profesor Joseba Abaitua. El profesor Abaitua es profesor titular del Departamento de Lenguas Modernas y Estudios Vascos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Deusto. Es licenciado en Filología Vasca por la Universidad del País Vasco y es máster y doctor en Lingüística Computacional por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester. Es especialista en tecnologías lingüísticas, particularmente en el área de traducción automática y traducción asistida por ordenador, así como en otras áreas relacionadas como edición digital y web semántica, gestión de contenidos, etiquetado y categorización textual, metadatos. Su principal línea de investigación en la actualidad es la categorización de recursos y su acceso multilingüe. Ha participado, cuando uno ve su CV es impresionante, ha participado en una docena de proyectos de investigación financiados por organismos públicos, en colaboración también con empresas privadas y con otros grupos de investigación universitarios en España y en Europa. Ha presentado los resultados de investigación de sus investigaciones en numerosos foros nacionales e internacionales y ha sido invitado a impartir conferencias, mesas redondas, seminarios, como hoy, por ejemplo, y a participar en paneles en distintos países del mundo. Cuenta con más de una treintena de publicaciones científicas, entre artículos y capítulos de libros. Es socio fundador del grupo de investigaciones DELI, con I minúscula, de la Universidad de Deusto, y forma parte de varias redes de investigación digital. Ha impartido una veintena de cursos de posgrado y ha dirigido 4 tesis sobre la materia, participando asimismo en una decena de tribunales de doctorado. Ha trabajado pues en el desarrollo de sistemas de traducción automática, dice en 2, pero en otros he visto más, pero él nos va a hablarnos de esto. Y durante 4 años ha trabajado con Fujitsu y el I+D en Barcelona y como director de proyecto con Automatic Trans. Ha realizado trabajos de consultoría para empresas sobre edición digital y sobre tecnología lingüística. Ha sido contratado por la DG 13 de la Comisión Europea como evaluador de proyectos, también para el programa cuarto, el programa Marco 4 y el programa Marco 5 de la Unión Europea y Content. Ejerce como evaluador en España para la Asociación Nacional de Evaluación y Perspectiva de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Ha participado en el grupo redactor de la ponencia sobre cultura digital del País Vasco y en la elaboración de la ponencia para el programa de tecnología de la lengua dentro del Plan de Ciencia, Tecnología y Sociedad 2005-2008 del País Vasco. En la actualidad forma parte de la Comisión de Expertos en Tecnología de la Información y la Comunicación para el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Fijaros que Gustavo ha mencionado una fecha, 2008, han pasado 11 años. Tendría que haber actualizado un poco más este currículum, pero bueno, voy a hablar hoy, voy a abusar un poco de vuestra generosidad y atención. He cambiado la presentación que había preparado hace 2 días no la voy a seguir. El texto que envié hace escasamente unas horas, ya casi más de 12 horas, tampoco lo voy a leer. No soy un buen lector, arrastro un trauma escolar. No caía mal al profesor y siempre se apiadaba de mí, le daba el siguiente para leer en alto. Yo soy lector, pero no en altos, no sé leer en alto. Vocalizo mal. Mi madre me suele decir: Joseba, vocaliza mejor. Que levanten la mano aquí en la sala los que vocalizan bien cuando leen en alto. ¿No levanta nadie la mano? Bueno, seguramente sois muchos más. Aquí generalmente se lee muy bien en público. Estoy conociendo a gente fascinante desde el primer minuto que he llegado a Córdoba, Argentina. Voy a nombrar a algunos de ellos: a Paz, a Victoria, a Elvio, a Pepe Rodríguez, Marta Campomar, Consuelo, un señor de Senegal, Patricia, Armando, Fernando, Chema, Bachi. Acabo de conocer a Concepción, a Gustavo. Bueno, es una auténtica oportunidad y la gratitud es inmensa. Ayer en la mesa, en el panel sobre traducción, el
profesor Miguel Sanz, una figura, no sé cuántos estuvisteis ayer en la mesa, en el panel de traducción, levantáis la mano los que estuvisteis, unos cuantos. Bueno, os acordaréis que Miguel Sanz hizo una mención a un problema que él tuvo cuando Salman Rushdie le pidió que tradujera una novela que estaba situada en Nicaragua al español. Estaba la novela escrita en inglés, pero le pidió que se la tradujera al español. El detalle de Miguel Sanz que venía a explicar allí ayer es que un traductor tiene que ser humilde y saber reconocer cuando no llega, por muy competente y muy famoso que ese traductor sea, muy reputado, tiene que saber sus limitaciones, y él decía, yo sería incapaz de traducir del inglés a un español supuestamente hablado en Nicaragua. Yo lo primero que hice fue preguntar, indagar a ver qué nicaragüense podía traducir aquella obra. Y eso me trajo a la memoria, al pensamiento, a la cabeza, la idea de que realmente un traductor entre las variedades de español sería un buen traductor, un traductor muy útil, muy interesante. Seguramente es una tarea que un traductor automático podría desempeñar con cierta solvencia. No existe, pero no creo que pase mucho tiempo sin que se desarrolle. Un traductor entre las distintas variedades, por lo menos las variedades más, digamos, estándar de cada región. Una de las fenómenos, una de las experiencias mejores que estoy experimentando en este congreso es intentar distinguir y adaptarme a las distintas variantes de español que estoy escuchando con todos mis interlocutores. Por cierto, son ustedes muy afortunados de estar en estas sesiones. Veo que hay muchos estudiantes. He recomendado a uno de los organizadores que cuando esto se organice en otros países se adopte como estrategia que envíen a becados a esos países en los que se van a celebrar los próximos congresos. Por ejemplo, a Arequipa o cualquier otro país en el futuro que sea sede del Congreso Internacional del Español. Creo que es la mejor experiencia, ese contacto entre hablantes de distintos orígenes de la panhispanidad. Hace un par de lustros, tal vez fueran 3, ya no me acuerdo, publiqué un paper, aquí en Argentina se utiliza mucho este anglicismo. No sé si Alicia Zorrilla, estuvieron ayer en la presentación de las academias con Alicia Zorrilla, quizá me tirara de la oreja si me viera utilizar este anglicismo, pero lo he visto muy usado en este marco. Escribí un artículo en el que explicaba los problemas que la traducción automática afronta, y son de 3 tipos, aunque digo 3, podían haber sido 5 o 4, ya sabéis que en los teóricos siempre estamos intentando encajar las ideas en algún número elegante, ¿no? Y el 3 es un número elegante. Distancia lingüística, distancia textual, distancia cultural. Uno de los problemas principales que tiene la traducción automática es sobre todo la distancia cultural. Yo he participado, le decía a Gustavo que iba a explicar en cuántos proyectos había participado. Yo empecé trabajando en un proyecto de inglés-japonés. En realidad no participaba como un miembro activo, pero era en la universidad donde hice el doctorado, estaban trabajando con un traductor inglés-japonés. Perdón, era japonés-inglés, me estoy equivocando. Japonés-inglés, en esa dirección. Y el problema que tiene la traducción del japonés a cualquier lengua europea es de índole, sobre todo, cultural, no tanto lingüística, aunque también. En España tenemos, como sabéis, varias lenguas romances y una lengua que no es romance. Las autoridades vascas, envidiosos de lo bien que funcionaba el traductor de español al catalán, catalán-español, pidieron a la empresa Automatic Trans que desarrollara el sistema para el euskera, para el vasco, el vascuence. El vascuence tiene una gramática que se parece mucho a la del japonés. Entonces hay un problema lingüístico mucho más complejo que el de traducción de catalán-español. La distancia cultural, sin embargo, es pequeña. La solución para el par de lenguas español-vascuence seguramente se afronta mejor con una memoria de traducción, con un corpus de traducciones, de textos ya traducidos, bilingües, que te permiten identificar esta frase se traduce así, la han traducido así los traductores humanos, y puedes reaprovechar cantidad de trabajo, esfuerzo humano.
pero el traductor que el gobierno vasco encargó no era de ese tipo, era un traductor que se había desarrollado para el catalán castellano, que traducía prácticamente palabra por palabra. Ese traductor catalán-castellano serviría para el nicaragüense, como decía Marcelo Macri el otro día, esto en las redes sociales ha tenido bastante eco, ¿no? Que habrá que traducir entre uruguayo y argentino y chileno y boliviano. Bueno, pues en alguna medida sí haría falta una ayuda que permitiera a, por lo menos los que no estamos tan especializados en las variantes, poder identificar. Yo le preguntaba esta mañana a una persona en la recepción del hotel, ¿cómo decís aquí en Córdoba lo que en España ahora mismo alguien diría mazo bonito? Que es muy bonito, pero quiero darle un toque más de jerga, mazo bonito. Y yo les preguntaba algo así como puro lindo, o me dice, no, puro lindo no. Lindísimo, pues queda demasiado formal. Y entonces me dice uno, rebuena, usa rebuena. Y bueno, pues digo, ¿pero eso es solo para las mujeres o es para en general? No, para en general. Bueno, cuando se habla de inteligencia artificial, el primer día tuvimos la intervención de Chema José María Álvarez Pallete. No sé si os acordáis del alta autoridad de Telefónica, hablando de la inteligencia artificial. A mí me ha pasado, como anécdota, recientemente, mucha gente que te dice, esto lo soluciona la inteligencia artificial. Claro, yo, que ya acumulo años, me acuerdo que en el 1980 en Japón hubo un gran proyecto nacional que fue la cuarta generación de ordenadores, la nueva ola. Hay una preciosa imagen japonesa de una gran ola que tenemos todos en WhatsApp, ¿no? Que era el símbolo de aquel movimiento que se basaba en la ingeniería del conocimiento, sonaba todo muy bien, la programación lógica, las redes semánticas, redes, no web semántica, todavía no existía la web, pero se hablaba de redes semánticas, y aquello parecía la panacea en 1980. Yo trabajé para una empresa japonesa que tenían como gran estrategia y gran arma de dominio universal, una red semántica que, pues, visto desde hoy y entonces también, porque en aquella época había detractores de la traducción basada en el conocimiento, en la semántica, había otra técnica mucho más simple que era la transferencia. Bueno, cualquiera de aquellas estrategias hoy en día se ven como meros juegos de mesa. Ahí en el título había escrito un título, pues, creo bastante sugerente, que viene a plantear que la lingüística y la tecnología y la traductología no son juegos de azar. ¿Por qué? Porque hoy en día, y esto sí está en la ponencia que tenía preparada y en el texto que he enviado también para que se pueda leer, los sistemas que resuelven algunas de las aplicaciones lingüísticas más demandadas por el mercado, como son la traducción automática y el reconocimiento de habla, están basados en sistemas que aprenden sobre muchos ejemplos, sobre gran cantidad de datos, como los que ha presentado Concepción, y que extraen consecuencias, van aprendiendo y obtienen resultados muy óptimos, muy positivos. Impensables hace escasamente un lustro y no digamos hace muchos años. Yo era muy escéptico con respecto al reconocimiento del habla, por ejemplo. Y hoy en día esta charla se sube a Google y en escasas horas Google va a añadir unos subtítulos a mi presentación, con errores, pero admirablemente bien y utilizable. Incluso si le damos al botón de traducir y un inglés quiere seguir mi charla, habrá errores, pero los subtítulos serán útiles para esa persona. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno. Respecto a estos sistemas de traducción basados en aprendizaje profundo, voy a pasar por alto que es el azar. Esto lo tenía preparado para hoy, juegos de azar, cómo han conseguido algunos resolver con estos métodos probabilísticos y fundamentalmente de redes neuronales profundas, resolver aspectos que se consideraban imposibles de resolver. Esto no va para adelante. A ver, allí, ¿dónde tengo que darle?
ya no va. Se ha terminado la pila, la batería. Ya estamos, sí, perdón. Ahí, a ver. Pares mínimos, lingüísticas, despedidos. ¿Dónde quería llegar yo? Aquí, más o menos. Bueno, estos sistemas que aprenden son capas de... Este es un ejemplo de un sistemita que aprende a jugar. Un juego relativamente sencillo, y la red neuronal aprende a jugar en poco tiempo y aprende a jugar mejor que muchos humanos, ¿no? En poco tiempo. ¿Veis que son... Bueno, ahí se intenta representar capas. Aquí también son estados que aprenden unos de otros, se van superponiendo unos con otros, y la capa última tiene capacidades de experto. ¿Cuál es el problema? El problema es que son cajas negras. No sabemos cómo han aprendido. No hay forma de proyectar ese conocimiento adquirido por la red neuronal, por el sistema, el modelo que ha producido el lenguaje, en una representación que sea inteligible para un lingüista o un traductólogo. Se podrían aplicar mecanismos, heurísticas, para que mucho de ese trabajo sea reutilizable por parte de los estudiosos de la lengua y de la traducción, pero a priori no está diseñado para eso. Conclusiones. Bueno, la conclusión. La conclusión principal a la que yo quiero plantear aquí es que estos sistemas que están reemplazando a los teóricos de la lingüística y a los teóricos de la traducción, empezaron ya. Hay una famosa frase atribuida a Frederick Jelinek, que es que cada vez que despido a un lingüista, el rendimiento de mi sistema de reconocimiento de habla mejora. Y eso nos ha postergado a los lingüistas de los equipos de investigación. Hemos buscado áreas áreas de refugio. Por ejemplo, la lingüística histórica, la historia de la lengua, la evolución de la lengua a lo largo del tiempo, aspectos en los que la tecnología puede aportar mucho, pero que nos permiten todavía trabajar, digamos, con cierta dignidad, no sentirnos un estorbo dentro de los equipos de investigación. Yo voy a terminar con decir que en esto sí, mi trayectoria en la lingüística y en la traductología ha sido de cambiar de área, de moverme de un lugar a otro. Lo que me gusta hacer es, cuando una huerta, no sé si aquí se utiliza huerto o huerta, la tengo relativamente bien conocida, cambiarla. Me gusta lo que en España diríamos soy un culo inquieto, aquí diríamos soy un culiando inquieto, quizá. Y estoy muy agradecido a Córdoba, y muchas gracias a todos los cordobeses por estos estupendos momentos que me estáis haciendo pasar. Muchas gracias. Vamos a cerrar la ronda de la mesa con la profesora Teresa Anchorena. Su formación es una formación francesa, estudió antropología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París 7. Hizo también estudios superiores de periodismo y de profesorado en inglés. Entre los numerosos cargos que ha ocupado, voy a mencionar solo algunos: presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, directora del Fondo Nacional de las Artes, vocal de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y de Lugares Históricos, y ha sido también diputada de la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2009. Voy a mencionar en el campo de la actividad privada su labor como coordinadora del espacio latinoamericano en París, y su trabajo con distintas galerías, tanto en Europa como en Argentina. Mencionaré también las distinciones que ha recibido. Ha recibido la Orden del Mérito de la República Francesa, de la República Italiana, del Reino de España y de la República de Bolivia. Le vamos a ceder ahora la palabra para que nos hable justamente del tema de su especialidad, las relaciones entre patrimonio y tecnología. Muchas gracias, Teresa.
Hola, buenas tardes. Saludo a todas y a todos. Voy a hablar de un lenguaje que no usa palabras, pero que es elocuente porque refleja quiénes somos, nuestra historia, de dónde venimos. Se trata del material con el que trabajo en estos años. Es el patrimonio tangible. En la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, donde junto con otras 12 personas integramos un directorio, nos ocupamos de la identificación y de la conservación de la materialidad del patrimonio arquitectónico y artístico de todo el país. El patrimonio cultural inmueble, o sea, los edificios, es un lenguaje universal. Es la historia congelada en el espacio. Y de esta manera irradia todo tipo de mensajes estéticos, políticos, religiosos, inteligibles para todos nosotros. Resulta interesante comprobar que la moderna gramática, es decir, las reglas de la conservación del patrimonio cultural inmueble, edificios, fue definida y consolidada justo en la época en que se dispara la aceleración del desarrollo tecnológico, durante los siglos XIX e inicios del XX, con los aportes fundamentales de John Ruskin, Viollet-le-Duc, Camilo Boito y Alois Riegel. Antes no había una conciencia del patrimonio que había que conservar. Al mismo tiempo, se fue dando el fenómeno de demanda de la sociedad respecto de que el patrimonio es un tema importante. Eso fue en nuestro siglo, en fines del siglo XX, diría, en la Argentina. En otros países, sobre todo europeos y muchos países latinoamericanos, la conciencia del valor del patrimonio fue anterior, fue mayor y fue muy apoyada de los gobiernos. En Argentina nos encontramos en este momento que tenemos 1.250 monumentos históricos nacionales declarados. Muchos de ellos en malas condiciones, muchos de ellos degradados y casi todos necesitados de una puesta en valor. Una puesta en valor, ¿qué quiere decir? Conocimiento y recursos. Este patrimonio es un puntal fundamental de nuestra identidad. La gente de Córdoba lo sabe, porque ustedes lo están practicando. Y además, este cuidado del patrimonio es un gran propulsor de desarrollo a través del turismo. En la gestión, nosotros necesitamos apoyo político, apoyo público y apoyo privado, para tener los recursos para poder poner en valor todos estos tesoros que tenemos. Para tener apoyo político, sobre todo, es fundamental tener el apoyo de la sociedad. Para tener el apoyo de la sociedad tenemos que hacer que el patrimonio resulte atractivo y sobre todo para la gente joven, que sea atractivo, que no sea una cosa de viejos contra jóvenes. Y la tecnología allí nos ayuda muchísimo para hacerlo comprensible para la gente joven y para todo el mundo. La tecnología de aquí tiene un papel fundamental. Tenemos fotos, ¿no? Bueno, por de pronto esto que se ve apenas es un tema sobre el que estamos trabajando, que es un mapeo de toda la Argentina marcada con sus monumentos históricos nacionales. Y bueno, se cliquea en un lugar que a uno le interesa y aparece esa ficha donde hay una descripción de qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está encontrando. Tenemos esto cuando hablaba del patrimonio atractivo. Aquí, por ejemplo, esto es en Ámsterdam, creo, ¿no? Sí, uno ve algo de un patrimonio tal como está ahora, en la actualidad. Y con una aplicación puede ver la fotografía de cómo era hace 100 años. Y bueno, y eso también lo queremos hacer. Estamos empezando en Buenos Aires, pero seguramente Córdoba nos va a ganar y lo va a hacer antes y nosotros vamos a apoyar y tratar de colaborar con ustedes.
Bueno, este rancho que ven aquí por ahí no es la mejor foto, pero es un proyecto que se llama Pueblos Históricos. Estamos rescatando pueblos olvidados en todo el país y tratando de integrarlos a una red de turismo. Estos pueblos son 2 pueblos judíos. Este se llama Víctor y ha sido declarado Pueblo Histórico Nacional en diciembre del año pasado. Es una colonia judía del año 38, gente que vino antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial y que ya estaban en peligro, por supuesto. Estas son patrimonios muy sencillos, pero tienen una historia fenomenal. Este es Moisesville, que también es otra colonia judía, pero esta fundada en el año 1889 por el barón Hirsch. Bueno, en estos pueblos que si ustedes ven, esta es una sinagoga, se llama la Sinagoga Obrera, y que hemos conseguido fondos para restaurarla. Pero son edificios sencillos, aquí los ven, interesantes, pero sobre todo están muy cargados de historia. Entonces aquí la tecnología es fenomenal, porque armamos proyecciones, armamos realidad inmersiva, en fin, vamos a armar, estamos ahí. Y pueden atraer a muchísima gente, no solo de la comunidad judía, sino argentinos en general y muchísima gente del extranjero, que le interesa muchísimo esta anticipación de los kibbutz que hubo en la Argentina. Ahora tenemos otro desafío, que la realidad virtual, que sería esto que nosotros planeamos hacer mapping, no reemplace la materialidad. Y aquí tenemos otra foto, ¿no? Bueno, sí, esto es un teatro en Córdoba, al que fuimos ayer. Estaba así. Y ahora tenemos la foto como está. Y ahora está así. Esto se restauró en Córdoba durante el año pasado. Y está en un barrio que no es uno de los barrios céntricos, es el barrio de la universidad, creo que se llama, ¿no? Bueno, bien, gracias. Perdón. Bueno, esto es fantástico. ¿Por qué? Porque es un lugar muy bello, primero, pero también es un lugar que estaba degradado, que estuvo cerrado por 20 años y que de pronto la ciudad de Córdoba lo rescató. Y yo creo que nosotros sentimos que cuando se rescata algo que nos pertenece, que está muy cerca nuestro, nos rescatamos a nosotros mismos. O sea, es una puesta en valor nuestra también. Y es un motivo de orgullo para todos los que podemos usar este lugar. Bueno, eso lo quería mostrar. O sea, la materialidad es importante también, es muy importante. Y no tenemos que perder de vista eso. Sí, acá sí. Lo material es portador de una energía, de una mirada para todos lados, de un sentir lugar, de respirarlo. Y eso la tecnología no lo da. Pero también hay casos que son extraordinarios. En el arte, por ejemplo, sobre la aplicación de la tecnología en las artes visuales. Aquí había un video, pero me parece que no está, ¿no? Esto es una exposición de Van Gogh con nuevas tecnologías, que es una belleza. Por ahí se cambió el orden, pero lo vamos a pasar después. ¿Está la foto del planetario? Ah, bueno, ahí está. Este es el planetario en Buenos Aires. Aquí se pasaron con la tecnología. O sea, el planetario es un edificio maravilloso, no necesitaba todas esas luces. Por ejemplo, esa banda blanca que está ahí, en realidad oculta la transparencia que tiene. El motivo principal de ese edificio, que es como que es un plato volador que está a punto de subir, y ahí lo asciendan sobre la Tierra. Bueno,
Eso también es muy importante, saber hasta cuándo, cuáles son los límites, cuáles son el basta para aplicar tecnología. O sea, un artista cuando pinta un cuadro tiene que saber cuándo para. Este es el momento de detenerse. Un restaurador, cuando restaura un lugar, también no tiene que exagerar, tiene que decir, en este momento basta. Y para nosotros también, en el manejo del patrimonio, tenemos que saber cómo equilibrar la materialidad con las nuevas tecnologías y hacerlas amigas. Esto es una exposición que vi ayer, aquí en Tarjeta Naranja. Es un artista argentino, Leandro Ehrlich, que maneja de una manera sublime la tecnología. Esto lo recomiendo, son unas nubes que aparecen, es fantástico. Es la tecnología más la poesía, más el talento. Y si podemos ver también otra expresión, lo anterior, lo de Van Gogh, que era muy lindo. ¿Se mueve o no? ¿No? Bueno, ok. Esto se mueve todo, con todos los cuadros de Van Gogh para todos lados, es una belleza. Búsquenlo en YouTube, es divino. Bueno, saber dónde parar, ya tengo que parar. Bueno, o sea, estamos entre la tecnología y donde estamos trabajando nosotros, que es el patrimonio. El patrimonio sabemos lo que es, de la tecnología no sabemos a dónde va a llegar. Y tenemos que estar de una manera como muy flexible, tratando de incorporar conocimiento y al mismo tiempo viendo hasta qué momento usarla. Quisiera mostrar unas fotos del teatro donde hemos estado todos estos últimos días. El Teatro Libertador. Aquí se ha usado mucha tecnología para hacer el diagnóstico, para ver las patologías del teatro. Esto ha sido, pero una obra fantástica, que en toda la parte de relevamiento la tecnología aceleró los tiempos. Después, en el escenario, se decidió conservar la maquinaria escénica tradicional de madera, pero la de madera es la que está en unas líneas horizontales y esa especie de rueda también que hay en el centro. Es el único teatro en el mundo que ha conservado esta tecnología teatral. Y al mismo tiempo se le incluyó unas estructuras metálicas de última generación, incorporándole la tecnología actual, y conviven. Por otro lado, los restauradores, hay una restauradora, hicieron el trabajo lento, que es el pincelito, el cincel para cada objeto. Y hoy lo que se ve es un teatro antiguo, pero que por sus venas corre toda la tecnología actual. Eso es algo que es ejemplar. Y esta belleza es el teatro que en 2 años se hizo y que se restauró, se puso en valor y se le aplicó toda la tecnología más contemporánea y que bueno, y hoy es un orgullo no solo para los cordobeses, sino para todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Vamos a abrir ahora al público la palabra porque este panel es un panel interactivo, así que les toca ahora participar a ustedes con sus preguntas, con sus inquietudes, con las aclaratorias que quieran plantear para alguno de los ponentes que han presentado hoy sus exposiciones aquí. Tenemos un micrófono que está circulando, así que ¿en dónde está el micrófono? No lo veo, pero hay un micrófono, sí, hay un micrófono que está circulando. ¿Alguna pregunta? Allí atrás hay una persona que levanta la mano y aquí también hay un caballero que levanta la mano. Por favor.
Diga su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Gerardo Tolino, yo soy profesor de Lengua y Literatura de la Universidad de Buenos Aires. Mi pregunta está dirigida a la cuestión del periodismo, con este tema que hoy está muy en boga, que es la posverdad, ¿no? Porque hablamos de periodismo y la búsqueda de la verdad, y pareciera que lo que prima en el periodismo hoy es la posverdad. Digo, porque lo leemos a diario, no solo en las redes sociales, sino en los periódicos. Yo creo que Ariel estuvo. Te respondo porque yo soy el periodista acá. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es qué pasa con la posverdad, porque vos hablabas de la verdad que buscan los periodistas y hoy día a día lo que leemos es posverdad. Está bien, pero eso es una pregunta, no es una pregunta, es un juicio de valor tuyo. Bueno, además de ser un juicio de valor, quisiera saber cuál es tu opinión respecto de la posverdad. Ok, más que una opinión, yo te voy a dar, hace 40 años que soy periodista, trabajé durante la dictadura en la revista Humor Registrado y vi cosas. He trabajado en La Nación 26 años, trabajé en La Razón de Timerman, he hecho televisión, he vivido en mi casa. Yo entré en una redacción a los 6 años, mi padre trabajaba en otro diario, no en la parte periodística, sino en la parte de la impresión. Tengo muchos colegas y dos cosas. La posverdad es un neologismo enfermizo, posverdad es mentira. Hay una verdad científica. Tenemos el método científico, los científicos tratan de buscar la verdad y muchas veces después de 200 años descubren que no era toda la verdad, como ocurrió con Einstein respecto de la variable del tiempo. Newton la consideraba una variable fija, Einstein descubrió que era relativa al marco de referencia. Hay una verdad para la lógica y hay varias lógicas. Para la lógica aristotélica, los cuadros de verdad son los cuadros de verdad, sí, no, blanco, negro. Y hay una verdad periodística. Lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo es sencillísimo. A nosotros nos llega un dato, en general nos llega. No es que andamos en motoneta por la ciudad buscando lo que pasó. Nos llegan datos, alguien confía en un periodista y le dice, mira, sé esto. A partir de ahí hay que cruzar una línea que debe medir 1/4 milímetro, pero que es muy difícil y es probarlo. Si no hay documentación, entonces no lo puedes probar. El manual dice que tenés que tener por lo menos 2 fuentes para que digan lo mismo, para decir esto es verdad. Es verdad periodística. Al día siguiente las 2 fuentes se descubre que eran paracaidistas rusos y que no tenían nada que ver. Te equivocás, sí pasa. Pero cuando hablamos de verdad, hablamos de muchas cosas diferentes. Hay por lo menos 12 definiciones de verdad diferentes. Yo he escrito un artículo sobre varios, pero hay uno en particular sobre el tema de la posverdad. Lo que siempre digo es, lo que más se oye en una redacción, y me ha pasado a mí en tecnología miles de veces, porque 2x3 aparece algún viral que te muestra una tecnología que es imposible hoy. Lo que más se oye en una redacción, si esa redacción es mínimamente profesional, es, sí, esto es cierto. ¿Okay? Esto es lo que te puedo contestar. Que se ha hecho un esfuerzo denodado por desprestigiar a los periodistas, es verdad. Eso también es verdad. Se ha hecho un gran esfuerzo. Ahora, yo te puedo invitar a ver qué auto tengo, para que veas que nadie me está pagando por defender al periodismo, ¿entendés? O sea, digo, tengo un Gol Trend 2011. Si no lo cambio rápido va a empezar a fallar. Quiero decir, hay un montón de mentiras que se han dicho para demostrar que los periodistas no decimos la verdad. Bueno, eso es mentira, ¿ok? Es mentira, hacemos un enorme esfuerzo y muchas veces lo hacemos bajo amenaza, ¿ok? Y bajo el aparato del Estado, que además tiene el monopolio de las armas, cuidado con eso, haciendo un esfuerzo muy grande por desacreditar, entre otras mediante las redes sociales. Desde el punto de vista mío como periodista, esta es mi respuesta a tu inquietud. Podría hablar durante horas de esto y darte ejemplos puntuales, pero prefiero hacerlo cara a cara si querés después, porque algunas cosas son muy íntimas, muy de algunas personas, no son quizás para divulgar y por ahí me iría muy de largo. No, está bien, me queda claro, te agradezco, de todas maneras es como vos decís, si es para seguir charlándolo tal vez a través de un café. Gracias. Muchas gracias, no, por favor. Muchas gracias. Otra pregunta allí, hay manos que se levantan atrás. Hola, buenas tardes. Diga su nombre, por favor. Juan Manino, para Revista Ser Docente. La pregunta era para Ariel Torres, pero me gustaría ampliando para el resto del panel. Usted habló como de una descomposición cultural. Como no te veo, ¿dónde estás? Acá. Ah, finalmente. Como de habló de una descomposición cultural, de una crisis, que los alumnos llegaban a la facultad sin haber leído mucho.
comparto eso, también que las familias no tienen por ahí bibliotecas, pero también me ha tocado ver que los alumnos manejan, por ejemplo, aplicaciones como Wattpad, donde leen hasta cuentos y novelas y libros enteros. Entonces, mi pregunta era, ¿no leen los alumnos o no leen libros de literatura clásica o analógica? ¿No escriben o no escriben en las formas literarias tradicionales? ¿Y cuál sería el rol del docente de media y de la escuela en general? El rol, honestamente, no lo tengo muy claro. Yo trato de hacer lo mío en la facultad, tengo un taller de escritura incluso, pero no, bueno, en el texto largo que se van a subir a las actas está más explicado, pero lo que yo digo es que no leen. Cuando yo arranco con el taller de escritura, que puede tener mucha gente, además de las que necesitaría tener un taller, 30, 40 en la facultad, les pregunto cuántos libros de literatura, no de literatura clásica, pueden haber leído a Murakami, no me importa, pueden haber leído a un escritor pop, pueden haber leído a Burroughs, pueden haber leído a Kerouac, no leyeron nada. Y digo, de 30 alumnos por ahí, el que más leyó 20 libros. Para la misma edad, segundo o tercer año de la universidad, yo ya había leído más de 1500. Y en casa hay alrededor de 3000 libros. Y la gente me pregunta con asombro si yo leí todo eso. Y yo les digo, no, lo tengo de adorno. Claro que lo leí, no voy a tirar plata. ¿Está bien? Entonces, en la biblioteca papal de Aviñón, antes de que apareciera la imprenta de Gutenberg, había 2000 tomos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que me asombra mucho que alguien que va a hacer periodismo, no que va a hacer cerámica en frío, quiere decir, el tipo se va a dedicar a la palabra y no lee. Y además después hago ejercicios con, por ejemplo, a sinónimos. Entonces yo puedo poner la palabra hirsuto o hierático o estupor o perplejo, como dije, y no saben lo que significa y van a escribir. Entonces, vos decís que leen, claro, eso, si yo no les digo, no, miren, tienen que ser de papel los libros, cualquier libro, no me importa, tenés una Kindle y te leíste 500 libros, bueno, vamos. Y aparte se nota en la manera que escriben mucho mejor. Yo de hecho tengo una alumna venezolana, que una pluma maravillosa, y claro, el día que le pregunté esto me dijo, no sé, habrán sido 500 libros, no sé. Bueno, ahora es adjunta mía. De eso estoy hablando, de que, digamos, tampoco sé cuál es la solución, porque yo no estoy en el Ministerio de Educación, no, digamos, a pesar de que soy docente, quiero decir, no estoy estudiando las técnicas. Yo no sé si mis compañeros tienen algo para decir de esto. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? Acompañar un poco lo que... ¿no? Bueno, sí. Sí. Yo tengo muchos alumnos, llevo muchos años también en la docencia. Siempre hay alumnos que escriben muy bien y es verdad que cuando ves que un alumna escribe muy bien es porque ha dedicado tiempo a leer y a escribir, porque también leer es pasivo y uno realmente no aprende hasta que se pone a escribir. O sea, escribe mejor el que lee, escribe, lee, está totalmente, ¿no?, dando vuelta al círculo. Y es una tarea gimnástica. Al final uno no es buen atleta si no dedica horas a esta actividad. Espero que hayamos podido responderte, dijo. Sí. ¿Otra pregunta? Veo otras manos por allí. Sí. Diga su nombre, por favor. Buenas tardes. Soy profesora de secundaria, ahora jubilada, y mi consulta en realidad es para los expositores españoles especialmente y para los connacionales. Tengo una duda, he escuchado, quizás no sé si corresponde a este panel, ¿no?, pero he escuchado siempre el todos y todas, tanto en los expositores españoles como en los argentinos. ¿Está bien hacerlo? Vamos a preguntarle a nuestra lingüista. Lo he escuchado mucho. Contesta, avanza. Vamos a ver, los dueños de la lengua somos todos los hablantes, no son... y en esos hablantes están también los políticos, están también los escritores, pero sobre todo somos los hablantes de la banqueta, vereda, acera, como usted lo quiera llamar. Usted puede decir todas y todos. Yo prefiero, siempre se ha dicho señoras y señores, sin ningún problema. Se puede decir las y los niños, y ahí ya empezamos a tener problemas, porque ya la cosa no es tan gramatical, porque ese las es un artículo. Vamos a ver, lo puede decir, nadie se lo impide. ¿Es correcto? Sí, porque lo puede decir. ¿Va a tener algún éxito para
Una lengua es un conjunto de tradiciones y de hábitos convencionales. Una gramática es el acuerdo secular, milenario, de que así funciona y por decreto no funciona. O sea, yo no conozco en la historia de la lengua española ningún decreto, y ha habido decretos de cómo se debe escribir y cómo se debe hacer cosa, y nadie le hace caso. Mi opinión es que lo puede hacer, que no es un asunto de corrección, le da visibilidad a las mujeres. Bueno, yo siempre he peleado que la igualdad no está en... La gramática es asexuada, hay multitud de textos sobre el hecho de que la gramática es una convención de tradiciones, de hábitos lingüísticos. Lo puede hacer, pero no va a llegar muy lejos. Esa es mi opinión. Tendría que haber, a lo largo de 150 años, el acuerdo no explícito de que todos los hispanohablantes, de abuelo a padre, a nieto, a bisnieto, sigan diciendo todas y todos, o todos y todas, todes. Lo otro es ya con arroba y con X es elitista, porque se requiere haber pasado por la escuela y haber pasado por, y de preferencia tener un teclado para poder poner esa arroba medieval, que es un signo medieval. Entonces, bueno, correcto sí es, porque en la gramática lo único que hay es gramatical o agramatical, y ningún hablante que esté sin patología, o sea, que seamos un hablante sano en nuestra capacidad biológica, nunca hablamos agramaticalmente. Ese es el principio de los gramáticos. ¿Va a lograr usted algo? Probablemente no. Hay que esperar. Las historias de la lengua son de lenta acuñación, y yo siempre he defendido que la igualdad no está en que me llamen arquitecta, en que me paguen igual si soy igual, y en que me paguen mejor si soy mejor. Ese es el punto. Muchísimas gracias. Teresa Anchorena quería añadir algo. Bueno, como soy yo la que dije todas y todos, quiero decirle... Bueno, primero porque somos muchas mujeres aquí. Entonces, cuando iba a decir buenas tardes, dije, bueno, buenas tardes, algo más. No puedo decir amigos, porque bueno, todavía no somos amigas y amigos. Y por otro lado, yo cada vez me siento menos identificada con el todos y que me incluyan a mí. A mí me gusta que digan todas y todos, me gusta, por eso elegí decirlo. Y me parece, el todes, en cambio, no me voy a enganchar en esa. Pero reivindico eso. Por ahí no es excesivamente correcto, es cierto. Pero si no eran señoras y señores, tampoco tenía ganas de decir eso. Así que bueno, dije todas y todos. Gracias. Gracias. Bien. Una última pregunta, última. Allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura, soy docente de nivel secundario. La pregunta supongo que a varios nos quedó haciendo un poco de ruido, por eso apuntamos todo lo mismo. Fue al señor Torres, que habla de descomposición lingüística. Es un concepto que me interesaría que lo pudiera explayar un poco más, porque la verdad es como que uno, en el momento en que usted hace todo su desarrollo, plantea que, bueno, de alguna forma las nuevas tecnologías presentan esta incertidumbre y que es el mejor momento para el periodismo también. Entonces digo, también pensar por qué algunas modificaciones en el uso de la lengua no son también formas que a lo largo del tiempo pueden llegar a quedar, en vez de pensarlos como descomposición lingüística. Y también por el lado de decir, bueno, cuando yo nombro, le doy existencia a algo, y en ese darle existencia a algo, digo, hablar de descomposición lingüística, ¿qué está queriendo decir?
son dos cosas distintas, ¿no? Yo vengo chateando desde 1996. En el chat aprendimos una serie de reglas, incluso relacionadas con el hecho de que en esa época teníamos muy poco ancho de banda. Por lo tanto, empezamos a escribir telegráficamente. Ahora, yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y veo no solamente la escritura con la norma de Internet que yo dije antes, rápida, eficiente, instantánea y fugaz. Lo que veo son errores de ortografía, textos que no se entienden, que están rotos gramaticalmente. Cuando alguien escribe y ni siquiera sabe que una oración tiene que empezar con mayúscula y un punto, y está estudiando periodismo en una universidad, tenemos un problema. Estoy viendo esto desde hace mucho. A esto yo llamo descomposición lingüística y llamo descomposición cultural al hecho de que prácticamente ninguna pregunta, incluso con personas que tienen 40 años, porque esto viene de hace rato, este romperse del conocimiento más básico. El hecho de que no sepan que estamos respirando aire que producen las plantas y desconozcan cómo funciona la fotosíntesis para empezar, quiere decir que hay todo un cuerpo de información básico para la supervivencia que no tienen. Entonces, de lo que yo estoy hablando tiene una palabra: ignorancia. ¿Ok? Ignorancia. Y muchas personas escriben mal, no en el chat, en el papel. Digo, mis textos, lo que yo hago en la facultad es hacerlos escribir, y lo que recibo está roto. La gramática textual está deshilachada, no manejan registro, no manejan tono, por supuesto no manejan bien la gramática, no tienen idea de lo que es subordinación, carecen de sinónimos. Yo estoy hablando de síntomas. Yo soy escritor, sé de lo que hablo, estoy hablando de síntomas. Hay textos que no podrían aceptarse en una redacción como mínimo, y lo que es más grave hoy, la inteligencia artificial ya es capaz de escribir textos aceptables. Reuters, por ejemplo, ya tiene bots, inteligencia artificial, software, que escribe los informes financieros. Y yo recibo alumnos que pretenden ser periodistas y están, digamos, en una proporción importante, son incapaces de mantener siquiera 2 o 3 párrafos bien. ¿Okay? De eso estoy hablando cuando hablo de descomposición cultural. A mí no me sirve que sepan cómo formó la última selección. Yo quiero que por lo menos sepan un mínimo de la historia de la civilización. Las fechas más importantes no tienen la menor idea. Yo he preguntado cosas como ¿a qué distancia está la Luna? No saben, podría estar en Mar del Plata. Está a 400.000 kilómetros. ¿A qué distancia está el Sol? No saben. ¿Qué es el Sol? No saben. A mí me dijeron, es una bola de fuego. No, muchachos, no es una bola de fuego. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la mecánica cuántica? Cuentas. Yo les hago hacer cuentas elementales de que yo aprendía en la primaria para calcular ancho de banda. Si el archivo pesa 4,5 GB, tenés 3 megabits por segundo, ¿cuánto tardás en bajarlo? El 60% ni siquiera lo intenta en el examen. Entonces, yo no creo que sea un problema de esta facultad en particular, sería bastante absurdo, pero yo estoy hablando de esto. Tenemos un problema de cultura general. Si no lo queremos ver, fantástico. Yo simplemente hago mi trabajo, doy malas noticias. El otro tema es la descomposición lingüística. Tenemos un problema ahí. No lo queremos ver y la culpa es de los chats. Miren, yo escribo razonablemente bien. En el chat escribo horrible, pero se me entiende. Rápido, instantáneo, fugaz, eficiente. Yo no voy a usar todos los signitos, todo, porque yo sé que la otra persona está ahí, estoy charlando. De hecho, en la charla, yo esto lo estudié en la facultad, grabábamos a la gente, tratábamos de hacer el análisis gramático, y no somos muy gramaticales al hablar. Nos cortamos, no tenemos siempre concordancia en género y número, las subordinadas nos salen mal, nos vamos a la banquina, al pasto. Entonces, yo lo que pretendo es que mínimamente el texto sea, bueno, como era por ahí hace 60 años, una persona mínimamente podía redactar composición tema a la vaca a los 9 años. De eso estoy hablando. En cuanto al periodismo, me olvidé la pregunta. ¿Qué decías vos respecto al periodismo? El micro. Lingüística, ¿qué estamos diciendo? Me salió de voz de docente. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos esto? Porque, bueno, el periodismo nombra, ¿no? O sea, decir, bueno, esto de... Recuerdo, por ejemplo, hace poco salió en La Nación una editorial sin firma donde se planteaba lo de, bueno, el tema de las jóvenes madres. Entonces, digo, cómo a veces cuando utilizamos determinados titulares, nombres, nosotros le ponemos una definición a esa verdad.
Y bueno, el concepto de decir descomposición lingüística está poniendo... Entendí. Acabo de darte la radiografía. Vos podés ir ahora al brujo y que te saque un desatanudo, que te saque vos, o empezar a hacerte radioterapia. ¿Está bien? O sea, tenemos un problema. Si no lo queremos aceptar, fantástico. Que hay bolsones donde vos encontrás, yo también hablo en el trabajo, lo dije recién, hay también mucha inequidad social. O sea, la educación no llega igual a todas las capas de la sociedad y las capas vulnerables tienen más problemas todavía. Hay veces que no se les entiende al hablar. ¿Queremos verlo? Me parece que es el momento. ¿No queremos verlo? Bueno, digo, estamos también bailando en el Titanic con eso. Bueno, ya, me pusieron el punto final me pusieron. Bien, muchísimas gracias a todos. Vamos a darle un aplauso a nuestros ponentes. Han estado estupendos. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado hasta casi las 5:30. Gracias.